Lena Castañeda tenía un don para pasar desapercibida. En la Academia Robledal, enclavada en la tranquila Villaverde del Pinar, Madrid, se movía por los pasillos como un fantasma, su figura esbelta cubierta con rebecas holgadas, su pelo rubio ocultando su rostro como una suave neblina. La mayoría de los estudiantes apenas registraban su presencia y los que lo hacían a menudo la descartaban como una chica tímida que prefería su propia compañía. Sin que lo supieran, Lena se movía con la gracia precisa de alguien entrenado para evaluar cada espacio, cada persona. Su postura podía parecer reservada, pero era la quietud disciplinada de alguien que había aprendido a observar antes de actuar. El sutil barrido de posibles rutas de escape cada vez que entraba en una habitación, la forma en que mantenía sus manos relajadas, estos eran hábitos perfeccionados a través de años de entrenamiento de supervivencia que tenían poco que ver con la timidez. Después de 2 meses, Lena todavía se sentía como una forastera. Llegar a Villaverde del Pinar después del traslado laboral de su madre fue bastante difícil, agravado por el reto de ser la nueva que no encajaba del todo. No tenía ningún interés en los cotilleos que consumían a sus compañeros de clase, prefiriendo centrarse en sus estudios y la ocasional videollamada con su hermana mayor que estaba estudiando zoología en Costa Rica. Las primeras chispas saltaron en la biblioteca un jueves por la tarde. Lena estaba sentada sola en una mesa apartada, estudiando tranquilamente un libro sobre supervivencia en la naturaleza, cuando oyó la voz atronadora de Javier Torres resonando por toda la sala. Javier era todo lo que Lena no era: imponente, bullicioso y aparentemente el centro de atención de todos los estudiantes. Era el capitán del equipo de hockey y irradiaba la seguridad en sí mismo de alguien que nunca dudaba de su lugar. «Echad un vistazo a la nueva», declaró Javier, su voz lo suficientemente alta para que la mitad de la biblioteca lo oyera. «Todavía sola, ¿eh? ¿De qué va ese libro? ¿Cómo evitar a la gente?» Su séquito, David Collado y Fernando Benítez, se rieron a coro, su risa resonando como una manada de lobos. Lena no levantó la vista, pero su agarre se tensó casi imperceptiblemente en su libro. Se había encontrado con matones antes, durante sus viajes con su aventurera madre. La mejor táctica era siempre ignorarlos, negarles la reacción que ansiaban. Pero algo en la voz de Javier, la manera arrogante en que hablaba como si fuera el dueño de toda la academia, hizo que sus dedos se apretaran ligeramente alrededor de los bordes de su libro. «Te estoy hablando», insistió Javier, su voz adquiriendo un tono cortante cuando Lena no respondió. «Es de mala educación ignorar a alguien que intenta ser amable». David, un chico larguirucho con el físico de un jugador de baloncesto, intervino. «A lo mejor es sorda. A lo mejor lleva tapones para los oídos de esas amantes de la naturaleza». El comentario provocó más risas de su mesa, y Lena sintió un rubor subir por sus mejillas. No sabía nada de su pasado, pero la forma frívola en que se burlaban de sus intereses dolió más de lo que anticipaba. Aún así, permaneció en silencio, pasando una página de su libro con deliberada calma. Esto solo pareció alimentar la irritación de Javier. Se levantó de su mesa, su silla raspando ruidosamente contra el suelo, y comenzó a caminar hacia ella. La biblioteca cayó en el silencio único que desciende cuando los estudiantes presienten problemas. «Oye, te estoy hablando», repitió Javier, ahora de pie directamente al lado de su mesa. Extendió la mano y cerró el libro de golpe, el sonido abrupto resonando por toda la silenciosa biblioteca. «Cuando alguien está siendo majo, deberías responder». Lena le miró por primera vez, sus ojos azules encontrándose con los suyos con una mirada firme que le hizo moverse ligeramente. Había algo en su expresión, no miedo, no ira,
sino una especie de evaluación que le hizo sentir como si estuviera siendo evaluado por alguien que se había enfrentado a retos más duros que los dramas del instituto. «Te he oído», respondió ella en voz baja, su voz transmitiendo un tono controlado que de alguna manera hacía que las palabras fueran más intimidantes que si las hubiera gritado. «Es que no tengo nada que decirte». El desprecio en su voz claramente pilló a Javier desprevenido. Estaba acostumbrado a las reacciones, lágrimas, ira, desafío. Pero esta calma indiferencia era algo nuevo. Le hizo sentirse más pequeño y eso le enfadó. «¿Te crees mejor que nosotros?», exigió, su voz elevándose. «Solo porque seas una rarita que viaja todo el tiempo, no significa que puedas actuar como si fueras demasiado buena para esta academia». Lena se agachó para recoger su libro, sus movimientos suaves y controlados. «Nunca he dicho que sea mejor que nadie», respondió, todavía con esa misma voz tranquila. «Solo quiero estudiar en paz». Pero Javier no había terminado. Algo en su compostura, la forma en que se negaba a darle la reacción que quería, le hizo sentir como si estuviera perdiendo la cara delante de toda la biblioteca. Extendió la mano y barrió su mochila de la mesa, enviando sus cuadernos y lápices esparcidos por el suelo. «Uy», dijo con fingida inocencia, «parece que has montado un lío. A lo mejor deberías limpiarlo». La biblioteca estaba mortalmente silenciosa ahora, cada estudiante observando para ver qué iba a pasar a continuación. Lena miró el contenido disperso de su mochila, luego de nuevo a Javier. Por una fracción de segundo, algo parpadeó en sus ojos. Un destello de algo que hizo que David y Fernando dieran un sutil paso hacia atrás. Luego se fue, y Lena era simplemente la nueva tranquila otra vez. Se levantó, recogió sus pertenencias y salió de la biblioteca sin una palabra, dejando a Javier de pie allí con su victoria, sintiéndose de alguna manera vacía. Pero mientras se alejaba, varios estudiantes notaron algo que Javier pasó por alto en su momento de triunfo. El paso de Lena era diferente, no el arrastre encorvado de una víctima derrotada, sino el ritmo medido de alguien que estaba pensando, planeando, esperando el momento oportuno. Los incidentes se intensificaron en las semanas siguientes. Javier parecía haber hecho de Lena su objetivo personal, como si su continua negativa a derrumbarse fuera un reto que no podía ignorar. La rozaba en los pasillos, siempre lo suficientemente fuerte como para hacer caer sus libros, pero nunca lo suficientemente fuerte como para ser considerado agresión. Hacía comentarios ruidosos sobre su ropa, su comportamiento tranquilo, su falta de amigos. David y Fernando siguieron su ejemplo, creando un triángulo de acoso que parecía rodear a Lena donde quiera que fuera. Bloqueaban su camino en su taquilla, dificultándole el acceso a sus libros sin tener que apretujarse para pasar junto a ellos. Guardaban asientos en las clases que compartía con ella, luego movían sus pertenencias en el último segundo, obligándola a sentarse en la parte de atrás, donde todo el mundo podía verla. Los profesores parecían no darse cuenta de lo que estaba pasando, o quizás simplemente optaban por ignorarlo. Don Alberto, el profesor de historia, suspiraba cuando Javier hacía sus comentarios sarcásticos, pero nunca los abordaba directamente. Doña Carmen, que daba inglés, parecía pensar que los chicos solo estaban jugando cuando se ofrecían a ayudar a Lena con sus tareas, sin captar el tono burlón en absoluto. Pero había una profesora que observaba todo. Doña Simone Dubois daba ecología avanzada y solo llevaba un año en la Academia Robledal. Era joven para ser profesora, probablemente cerca de los 30, con un estilo práctico que consistía principalmente en botas de montaña y jerseys cómodos. Llevaba su pelo castaño en una trenza larga y tenía una forma de hablar tranquila y reflexiva que le recordaba a Lena a algunos de los guardas forestales que había conocido durante sus viajes.
Doña Simón había estado observando la situación desarrollarse con creciente inquietud. Reconocía las señales, la forma en que Elena se comportaba, las reacciones controladas, la forma cuidadosa en que se movía por la academia. Más importante aún, reconocía la mirada en los ojos de Javier, la naturaleza creciente de su comportamiento y la forma en que los otros estudiantes estaban empezando a tratar el acoso como entretenimiento. Fue doña Simón quien notó por primera vez la pulsera tejida. Lena había empezado a llevarla a principios de noviembre, cuando el clima madrileño empezó a enfriarse. Era claramente hecha a mano, intrincadamente tejida con fibras naturales, con pequeñas cuentas y amuletos que parecían contar una historia. La pulsera era sencilla pero elegante, y la llevaba con una especie de respeto que sugería que tenía un significado profundo. Doña Simón había pasado varios años estudiando culturas indígenas antes de convertirse en profesora. Reconoció la pulsera inmediatamente. Era del tipo que elaboran ciertas tribus en la selva amazónica, del tipo que solo proviene de años de tradición y significado cultural. El hecho de que Lena la llevara sugería que se la había dado a alguien especial, alguien que había compartido su herencia con ella. La pulsera se convirtió en otro objetivo para el acoso de Javier. Hacía comentarios sobre que era barata, sobre que Lena intentaba parecer mundana cuando era claramente solo una niña pequeña protegida. Tiraba de los hilos cuando pasaba junto a ella en el pasillo o le agarraba la muñeca cuando cogía materiales de su taquilla. ¿Qué pasa con el cachivache?, decía. ¿Jugando a ser exploradora con las joyas de la abuela? La respuesta de Lena era siempre la misma: silencio, esa mirada firme, y luego continuaba con lo que estuviera haciendo. Pero doña Simón notó que su mandíbula se tensaba cuando Javier mencionaba la pulsera y sus manos se cerraban en puños a sus lados antes de que conscientemente la relajara. El punto de ruptura llegó un miércoles por la tarde en diciembre. Lena caminaba hacia los senderos del bosque después de clase, su mochila colgada sobre un hombro y sus manos metidas en los bolsillos para protegerlas del viento frío. Estaba pensando en las próximas vacaciones de invierno, en el proyecto de investigación que necesitaba completar, en la videollamada que tendría con su hermana. No vio a Javier, David y Fernando hasta que fue demasiado tarde. Habían estado esperando junto al inicio del sendero, aparentemente planeando este momento. Mientras Lena pasaba, Javier se adelantó frente a ella, bloqueando su camino. «Hola, chica de la naturaleza», dijo, su voz transmitiendo ese familiar tono burlón. «Bonita pulsera. ¿Dónde la has conseguido? ¿En un mercadillo?» Lena intentó rodearle, pero David se movió para bloquear su camino desde la izquierda, mientras Fernando se movía hacia la derecha. La tenían acorralada entre los árboles y la entrada del sendero, sin una forma fácil de escapar. «Te he hecho una pregunta», insistió Javier, su voz volviéndose más dura. «¿No crees que es de mala educación ignorar a la gente?» «Solo quiero ir de excursión», respondió Lena en voz baja, su voz firme a pesar de la situación. «Por favor, apartaos». Pero Javier estaba más allá de escuchar razones. Algo en su continua compostura, su negativa a mostrar miedo, le había estado carcomiendo durante semanas. Extendió la mano y le agarró la muñeca, tirando de ella hacia él. «Te crees muy dura con esta cosa», dijo, su cara a centímetros de la suya. «Vamos a ver lo dura que eres de verdad». Lo que sucedió a continuación se repetiría en susurros por toda la Academia Robledal durante semanas. Javier tiró con fuerza de la pulsera, tratando de arrancársela de la muñeca. Las delicadas fibras, desgastadas por años de uso, no pudieron resistir la fuerza repentina. La pulsera se rompió, el sonido de hilos rompiéndose resonando por todo el silencioso bosque.
pero fue lo que cayó de la pulsera rota lo que hizo que David y Fernando se quedaran helados en su sitio. Pequeñas semillas, plumas y hojas secas se esparcieron por el suelo, símbolos de la naturaleza cuidadosamente recogidos y atesorados. Los objetos habían sido cuidadosamente tejidos en la pulsera como preciosos artefactos. Lena cayó de rodillas, recogiendo frenéticamente los objetos con manos temblorosas. Por primera vez desde que había llegado a la Academia Robledal, su compostura se hizo añicos. Lágrimas brotaron en sus ojos mientras abrazaba la pulsera rota contra su pecho. «Era de mi hermana», susurró, su voz quebrándose. «Me la dio antes de irse a Costa Rica. Era todo lo que me quedaba de ella». Las palabras golpearon a los tres chicos como un golpe físico. Javier se quedó congelado, la pulsera rota todavía en sus manos, dándose cuenta de repente de la gravedad de lo que había hecho. David y Fernando se habían echado hacia atrás, sus caras pálidas por la conmoción. Pero Javier, en lugar de disculparse, pareció entrar en pánico al ver las lágrimas de Lena. En su mente, finalmente había conseguido la reacción que quería, y alguna parte retorcida de él se sintió justificada. «Bueno, a lo mejor no deberías llevar joyas raras al instituto», dijo, su voz temblando ligeramente. «Es un poco extraño». La crueldad del comentario pareció romper algo en Lena. Le miró con ojos que ya no estaban tristes, sino ardiendo con una furia que hizo que los tres chicos dieran un paso involuntario hacia atrás. «No tienes ni idea de lo que has hecho», dijo, su voz baja y peligrosa. «Ni idea en absoluto». Se levantó lentamente, la pulsera rota cayendo de los dedos entumecidos de Javier. Mientras se levantaba, algo fundamental pareció cambiar en su postura. El encorvamiento tímido se había ido, reemplazado por el porte de alguien que había sido entrenado para sobrevivir, para enfrentarse a retos mucho más peligrosos que los matones del instituto. «¿Quieres saber algo sobre esta pulsera?», insistió, su voz haciéndose más fuerte con cada palabra. «Mi hermana me la dio como un recordatorio de nuestro vínculo, de nuestro amor compartido por la naturaleza. Trabajó durante meses para tejerla, seleccionando cuidadosamente cada objeto para representar nuestra conexión con la tierra. Me la dio para recordarme que incluso cuando estamos separadas, todavía estamos conectadas». David y Fernando se estaban echando hacia atrás ahora, sintiendo que algo había cambiado de una manera que no entendían. Pero Javier, ya fuera por conmoción o por orgullo obstinado, se mantuvo firme. «¿Y qué?», dijo, aunque su voz carecía de su confianza habitual. «Eso no te da derecho a actuar como si fueras mejor que todos los demás». Lena le miró durante un largo momento, y cuando volvió a hablar, su voz era tranquila y controlada. «Tienes razón en una cosa. He estado actuando como si fuera mejor que tú, pero eso es porque soy mejor que tú. Soy mejor que alguien que destruiría algo que significa todo para otra persona solo para sentirse poderoso». Empezó a caminar hacia él, y algo en su movimiento hizo que los ojos de Javier se abrieran. Ya no era el caminar de una víctima. Era el avance deliberado de alguien que había sido entrenado para moverse por terrenos traicioneros, alguien cuya calma era mucho más aterradora que cualquier arrebato de ira. «¿Quieres saber algo más?», insistió, todavía moviéndose hacia adelante. «Me he estado conteniendo todo este tiempo, no porque te tenga miedo, sino porque me enseñaron que la fuerza debe ser usada para proteger, no para dañar. Pero acabas de cruzar una línea que no puedo ignorar». Javier finalmente se dio cuenta de que estaba en serios problemas. La chica que caminaba hacia él no era la víctima tímida que había estado atormentando durante meses. Esta era alguien que se movía con la fluidez de un extenso entrenamiento de supervivencia, alguien cuya calma era mucho más aterradora que cualquier arrebato de ira. «Mira, no quería decir», empezó a decir, pero Lena le interrumpió.
Sí, querías, dijo simplemente. Querías hacerme daño, humillarme, hacerme sentir tan pequeña como obviamente te sientes por dentro. La diferencia es que yo sé cómo manejar a matones como tú. Estaba lo suficientemente cerca ahora como para que Javier pudiera ver la furia controlada en sus ojos. Sin previo aviso, se movió, no con los salvajes balanceos de una adolescente enfadada, sino con los movimientos precisos y económicos de alguien que había sido entrenado en defensa personal. Su primer movimiento fue sutil, pero efectivo. Se metió dentro del alcance de Javier y usó una técnica de punto de presión en su brazo, haciéndole gritar de dolor y perder el equilibrio. Antes de que pudiera recuperarse, le agarró el brazo y lo retorció detrás de su espalda, obligándole a arrodillarse con una llave de control que le envió un dolor punzante por todo el brazo. Esto se llama una llave de muñeca, explicó en un tono conversacional como si estuviera dando una lección. Está diseñada para controlar a alguien sin causar daño permanente. Cuanto más te resistas, más duele. David y Fernando se adelantaron, pero los ojos de Lena se dirigieron a ellos con tal intensidad que se quedaron helados en su sitio. No lo haría, dijo con calma. Puedo con los tres si tengo que hacerlo, pero preferiría no hacerlo. Tu amigo aquí ha aprendido su lección, ¿verdad, Javier? Javier estaba jadeando e intentando asentir, el dolor en su brazo dejando claro que estaba completamente a su merced. Alrededor de ellos, otros estudiantes se habían reunido para observar, sus rostros mostrando una mezcla de conmoción y fascinación. Quiero que entiendas algo, continuó Lena, manteniendo la llave. Podría haber hecho esto en cualquier momento durante los últimos 3 meses. Podría haber terminado tu jueguecito el primer día que decidiste hacerme tu objetivo, pero no lo hice, porque me enseñaron que la violencia debe ser el último recurso, usada solo cuando todas las demás opciones se han agotado. Soltó la llave y dio un paso atrás, permitiendo que Javier se desplomara hacia adelante, agarrándose el brazo. Pero no había terminado. «Levántate», ordenó, y algo en su voz dejó claro que esto no era una petición. Javier luchó por ponerse de pie, su cara pálida y su respiración todavía agitada. Lena se puso frente a él, ya no la chica tranquila que había intentado desaparecer en el fondo. Era alguien que había sido entrenado para tomar el mando, para proyectar autoridad, para hacer que los demás escucharan. «Destruiste algo que pertenecía a mi hermana», dijo, su voz resonando por todo el sendero. «Algo que representaba nuestro vínculo, nuestra conexión, nuestro amor por la naturaleza. Lo hiciste porque pensaste que era débil, porque pensaste que no iba a defenderme». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. «Te equivocaste al pensar que era débil. Pero tenías razón al pensar que no quería pelear. No disfruto haciendo daño a la gente, ni siquiera a la gente que se lo merece. Eso es lo que me separa de ti». A estas alturas se había reunido una multitud. Estudiantes que habían visto a Javier atormentar a Lena durante meses la estaban viendo bajo una luz completamente diferente. Doña Simón también había aparecido, atraída por la conmoción, pero no hizo ningún movimiento para intervenir. Reconoció lo que estaba pasando, no solo una pelea, sino una lección que necesitaba ser aprendida. «Quiero que recojas cada trozo de la pulsera de mi hermana», continuó Lena, su voz firme y autoritaria. «Cada semilla, cada pluma, cada hilo roto, y luego quiero que te disculpes, no conmigo, sino con la tierra que esos objetos representan». Javier parecía querer discutir, pero algo en los ojos de Lena dejó claro que sus opciones eran limitadas. Se arrodilló y empezó a recoger los objetos dispersos, sus movimientos torpes y desesperados. David y Fernando permanecieron congelados,
dándose cuenta de repente de que su amigo había empezado una pelea con alguien mucho más peligroso de lo que habían imaginado. La chica a la que habían ayudado a atormentar durante meses no era solo tranquila, era ingeniosa, disciplinada y capaz de una violencia que ni siquiera podían imaginar. Mientras Javier le entregaba los objetos recogidos, Lena los tomó con cuidadosa reverencia. Miró cada semilla, cada pluma, como si las estuviera viendo por primera vez. Luego volvió a mirar a Javier, y su expresión se suavizó ligeramente. «Mi hermana me enseñó que la fuerza no se trata de dominar a otras personas», dijo en voz baja. «Se trata de proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Se trata de respetar la tierra, incluso cuando otros no lo hacen. Podrías aprender de eso». Se giró para marcharse, luego hizo una pausa y volvió a mirar a los tres chicos. «Esto termina aquí. Me dejáis en paz, dejáis a otras personas en paz, y a lo mejor aprendéis cómo es la verdadera fuerza. Pero si alguna vez, y quiero decir alguna vez, decidís atacar a alguien más de la forma en que me atacasteis a mí, descubriréis que tengo muchas más habilidades de las que habéis visto hoy». La amenaza fue entregada en el mismo tono tranquilo y controlado que había usado durante toda la confrontación, pero transmitió un peso que hizo que los tres chicos asintieran rápidamente. Mientras Lena se alejaba, la multitud de estudiantes se apartó ante ella como agua. La transformación fue completa. Ya no la chica tranquila que intentaba desaparecer, sino alguien que inspiraba respeto a través de la fuerza, el ingenio y la autoridad moral. Doña Simón la siguió, y cuando estuvieron fuera del alcance del oído de los otros estudiantes, habló en voz baja. «Tu hermana estaría orgullosa», dijo simplemente. Lena la miró con sorpresa, y doña Simón sonrió ligeramente. «Reconozco el porte, el entrenamiento, la forma en que manejaste esa situación. Tu hermana te enseñó bien. Me enseñó que la fuerza debe ser usada para proteger a la gente, no para hacerles daño», respondió Lena, haciéndose eco de lo que le había dicho a Javier. No quería hacerle daño, solo quería que entendiera. «Y ahora lo hace», dijo doña Simón. «A veces la única forma de lidiar con un matón es mostrarle que ha elegido al objetivo equivocado. Pero hiciste algo más importante. Le mostraste que la verdadera fuerza viene de la moderación, de saber cuándo pelear y cuándo marcharse». Durante las semanas siguientes, la dinámica en la Academia Robledal cambió drásticamente. Javier, David y Fernando parecían haber perdido el apetito por el acoso, y otros estudiantes empezaron a tratar a Lena con una mezcla de respeto y curiosidad. Ya no era invisible. La gente sabía quién era y de lo que era capaz. Pero lo más importante es que había encontrado su voz. Empezó a hablar en clase, ofreciendo ideas que se basaban en su singular experiencia. Se unió al club de medio ambiente del instituto, donde su conocimiento de la supervivencia en la naturaleza la convirtió en un activo valioso. Incluso empezó un programa de tutoría para estudiantes más jóvenes, enseñándoles algunas de las técnicas que había aprendido para mantener la calma bajo presión. La pulsera rota no tenía reparación, pero Lena conservó cuidadosamente los objetos que habían sido tejidos en ella. Creó una pequeña vitrina para exhibir las semillas, las plumas y las hojas secas, un recordatorio del día en que había aprendido a honrar la memoria de su hermana, no solo llevando su pulsera, sino encarnando los principios que le había enseñado. Javier, mientras tanto, había aprendido una lección que le acompañaría el resto de su vida. Empezó a entender que la verdadera fuerza no se trataba de dominar a los demás, sino de levantarlos. Empezó a ser voluntario en una reserva natural local, trabajando para restaurar los senderos y proteger el medio ambiente. La confrontación en el sendero del bosque se convirtió en legendaria en la Academia Robledal, pero no por las razones que uno podría esperar.
No se recordó como una pelea, sino como una lección de dignidad, resiliencia y el verdadero significado de la fuerza. Estudiantes que una vez fueron espectadores del acoso empezaron a hablar, inspirados por el ejemplo de Lena. Y Lena misma había descubierto algo importante, que el legado de su hermana no estaba solo en la pulsera que le había dado, sino en los principios que le había enseñado. Había aprendido que la verdadera fuerza no proviene de la capacidad de dañar a los demás, sino de la sabiduría para saber cuándo tal fuerza es necesaria y la moderación para usarla solo cuando todas las demás opciones se han agotado. La chica tranquila que una vez intentó desaparecer se había convertido en alguien que se defendía no solo a sí misma, sino a otros que necesitaban protección. Había aprendido que a veces la mayor victoria no proviene de derrotar a tus enemigos, sino de enseñarles a ser mejores de lo que eran.